Está. Bueno, muchas gracias. Entonces, eh, la doctrina social de la Iglesia, no, como hemos dicho en sus 7 principios fundamentales, el primero y el segundo principio, bueno, el primero habla sobre la dignidad humana, ¿no? Que hay que defender lo que es la dignidad del hombre, ¿no? Y en este principio, aquí entraría el tema sobre la vida, ¿no? La vida del hombre es sagrada, entonces vemos que Dios nos da la vida, ¿no? Y Dios es el único que nos puede quitar la vida, ¿no? En el sentido que eh, no hay, aquí nadie tiene la autoridad de quitarle la vida a nadie, ¿no? Porque la vida, o sea, solamente Dios es el dueño absoluto de la vida de todos los hombres, de todos los seres humanos, sin importar lo que es la condición, la raza, etcétera, ¿no? Entonces, si el Señor que nos da la vida, ¿no? Eh, no solamente es como que nos regala la vida, ¿no? Sino que también tenemos como, cada ser humano tiene como una dignidad, ¿no? Y la dignidad del hombre se basa en que somos creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, realmente somos criaturas de Dios. Tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra alma, ¿no? La marca de Dios. Ya entonces le pertenecemos, somos posesión completamente de Él. Entonces, desde ahí, la doctrina social de la Iglesia no se basa para decir que todos los hombres no tienen una dignidad humana, ¿no? Y merecen ser tratados con respeto, ¿ya? Y también merecemos, ¿no? De cierta manera, que se nos respete también nuestros derechos, ¿ya? Y aquí también viene el tema de los tema del aborto, tema de los no nacidos, ¿no? Como hemos dicho, eh, sabemos que ya eh, cuando ya ocurre el tema de la fecundación, ¿no? Se va formando lo que es, lo que se conoce como huevo cigoto, ¿no? Y luego se va formando lo que es un embrión, ¿no? Entonces ya desde que hay desde que hay como este proceso, ¿no? Esta conexión, y desde que ya es un embrión, ya se conoce que ya hay vida humana, ¿no? Entonces, si lo que las mujeres, ¿no? Tienen ya en su vientre, ya es una vida humana, entonces esta persona, por decir así, ya merece como, eh, ya tiene derechos y merece que se respete la vida. Entonces, por eso que el tema del aborto es un tema muy polémico, ¿no? Muy polémico. Y se trata como de defender los derechos de estos niños. Entonces, como hemos dicho, vamos a ir tocando poco a poco, ¿no? Profundizando en el tema de la doctrina social de la Iglesia y de los 7 principios, ¿no? Ya, pero el día de hoy quería tocar la clase de la semana pasada que no les pude dar, que es la de la educación, los principios pedagógicos, tanto de la DSI, la doctrina social de la Iglesia, ya, y también lo que se dice en los documentos del CELAM, ya que son documentos que la Conferencia Episcopal Latinoamericana, a nivel de aquí de toda Latinoamérica, se reunieron, ¿no? Todos los obispos, los más importantes, a hablar sobre temas sobre la educación, sobre temas sobre la familia, sobre la evangelización, sobre la nueva evangelización, ya. Y bueno, también temas como la justicia social, la doctrina social de la iglesia y cosas así, ¿no? Entonces, todos los documentos de Aparecida, de Puebla, ¿no? De Santo Domingo, que son los documentos del CELAM, hablan bastante sobre la educación. Y en la doctrina social de la iglesia, ¿no? También se defiende bastante el tema, ¿no? De la dignidad humana, de la libertad del hombre, ¿ya? Y también el tema de la libertad del hombre, viene el tema de la educación, ¿no? Sabemos que todos los hombres tenemos derecho, ¿no? A recibir educación, que no tiene que ser como solamente un privilegio de pocos, ¿no? Sino que realmente todos los ciudadanos, todas las personas ya mínimo, mínimo, deben saber leer y escribir.
terminar la escuela, el bachillerato, ¿no? Y bueno, ir a la universidad, los que tienen como el tiempo, la disponibilidad, los que tienen el dinero, o etcétera. Pero todos tenemos derecho a la educación y a la libertad, como tanto para profesar una religión, en el tema de que uno decide, ¿no? Si quiere ser evangélico, si quiere ser mormón, si quiere ser católico, ¿no? Hay libertad de decidir, ¿no? De qué religión uno quiere ser y se debe respetar la libertad del hombre en ese sentido, ¿no? Y al mismo tiempo también se debe respetar la libertad de los padres, ¿no? A que los hijos reciban tanto educación católica, si desean, o educación cristiana, o educación eh, fiscal o militar, ¿no? Pero el asunto es que tiene que haber libertad y el Estado no puede como obligarnos, ¿ya? O prácticamente imponernos a recibir un tipo de educación, ya, por decir así, militante o, o rígida o inclinada a un partido político o inclinada a alguna, yo qué sé, algo que ellos no quieran imponer. Y aquí viene el tema, por ejemplo, que se quiere a veces en algunas escuelas, se quiere obligar, ¿no? A que las personas reciban educación en los temas de ideología de género, de libertad de género, ¿no? Entonces, se quiere imponer ya desde las mallas curriculares, desde los niños ya de 5 años, 8 años, ¿no? A que reciban educación, ¿no? En estos temas de ideología de género, ¿no? Como temas un poco de mucha problemática, de mucha controversia, ¿no? No vamos ahorita como a hablar ni a criticar, porque no se trata de hablar ni criticar las maneras de pensar de otros o la manera de vivir de otros, porque de cierta manera, o sea, de cierta manera ya, hablando desde la Constitución, hablando de los, por decir así, derechos humanos, ¿no? Las personas tienen derecho a vivir de cierta manera, ¿no? Según su criterio, su manera de pensar. Pero lo que sí no se va a aceptar es que se quiera imponer en jóvenes, niños, que no tienen como una conciencia desarrollada, que están recién, por decir así, formando, ¿no? un criterio, formando su conciencia y son fácilmente, se los pueden influenciar, fácilmente se les puede como lavar la cabeza, ¿no? Entonces, eso no se podría aceptar, que ya a los jóvenes en tan pequeña edad se les hable de unos temas eh, que son temas de minorías, ¿no? Temas de minorías. Por ejemplo, normalizar conductas que la Biblia normalmente no lo acepta, ¿no? Y como digo, son minorías, ¿no? Como el tema de las inclinaciones de tendencias homosexuales. Ya no se trata de como de juzgar, ¿no? O sea, decir como diciendo que las personas homosexuales son malas o que van o que se van a ir al infierno, no. No se trata de juzgar, pero sí se trata de decir, ¿no? Bueno, si una persona eh, homosexual es como mayor, adulta, ya es como que tiene un criterio y se le ha hablado, se le ha aconsejado, se le ha dicho muchas cosas, pero a pesar de todo, él quiere como vivir esa conducta, ya, entonces uno puede decir, bueno, ya ha decidido, ¿no? Lo ha decidido, lo ha reflexionado y, y no se puede hacer de otra manera, no se puede hacer nada, ¿no? Tampoco es que uno puede obligar a una persona a vivir de tal manera o aceptar eh, mi religión, mi fe, mi manera de pensar, pero que a un niño de 5 años, 8 años, ya se le empiece a manipular o a hablar y a decir que esas conductas son normales, incluso en muchos países europeos, a preguntar qué pasaría si tu amigo de al lado te coge la mano, te toca, qué sientes, te gustan los chicos, te gustan los hombres, te gustan las mujeres,
¿qué piensas tú del matrimonio homosexual? Ya, y tratar de confundir a los niños. Entonces, considero que eso sí es un poquito más ya diferente, ¿no? Un poco más complicado de hablar con el tema de los niños, que desde muy pequeños ya les digan, ¿no? Que es completamente algo normal, algo normal. Entonces, empezando ahí, en esa introducción, vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la educación. Un concepto básico de educación es simplemente la transmisión de conocimiento, ¿no? Que se transmite conocimiento. Ya, pero como nosotros somos católicos, tenemos que hacernos la pregunta, ¿no? De qué clase de educación queremos darles a nuestros hijos. No es mi caso porque no tengo hijos, ya, pero a los que tienen hijos, ¿no? ¿Qué clase de educación tenemos que darle a nuestros hijos? Y como somos católicos, tenemos que preguntar, ¿no? Si realmente estamos educando a nuestros hijos en los principios y valores cristianos, ya que tiene que empezar, esto lo dicen los documentos de Aparecidas, ¿no? Que tiene que empezar desde la casa. En la misma casa, eh, los padres de familia tienen que ya formar, ¿no? A los jóvenes en temas católicos. Por ejemplo, el valor de la oración, la necesidad de la oración, ¿ya? Y no solamente como decir, bueno, muchachos, les voy a hablar de oración. La oración es una comunicación con el Creador, sino que tratar como de también tener espacios en donde la familia se reúne a rezar, en donde la familia no eh, lee la Biblia, ¿no? Entonces, le dirá el Papa Francisco, la primera iglesia o la primera escuela de formación cristiana es el hogar, es el hogar, sinceramente es el hogar. Entonces, desde el hogar se tiene que empezar, ¿no? Entonces, a diferencia de otros colegios como fiscales o militares, la educación cristiana está basada en algunos principios, ya principios que están en el Evangelio, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Que los jóvenes aprendan, entiendan que la educación católica tiene una perspectiva diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, un principio fundamental tiene que ser en sí que el joven conozca a Jesucristo, conozca a Dios, que la historia se le vaya contando desde una visión cristiana, ¿no? Porque también el problema de ahora es como que se cuenta toda la historia del mundo desde una visión anticatólica, como diciendo, la iglesia quemó brujas, la iglesia eh, empezó las guerras santas, o la iglesia católica tiene mucho dinero y etcétera, ¿no? Pero no se cuenta la verdadera historia, verdadera perspectiva de lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Por ejemplo, con el tema de García Moreno, que se lo pone como un tirano, un dictador, un conservador, un fanático, y se lo pone como un hombre cruel, un hombre malo, ¿ya? Y a Eloy Alfaro se lo pone como un hombre bueno, como un libertador. Entonces, se va contando la historia desde una perspectiva anticristiana. Y lo que se trata es de como difamar a la Iglesia Católica y desprestigiarla. Entonces, tenemos que entender que es muy diferente una educación católica, ¿no? Donde se habla la historia de la humanidad desde una perspectiva más real, más de lo que ha sucedido en la realidad, ¿no? Por ejemplo, no se cuenta, o sea, lo que sí se cuenta es uno que otro error de la iglesia dentro de la historia, errores que no solamente lo ha cometido la iglesia, sino que también muchos estados han cometido tantos genocidios, tantos homicidios, ya. Entonces, muchas personas, muchos reyes, muchos príncipes se han cometido tantos errores, ¿no? Ya, y entender eso, que la iglesia, como dijimos, no sé si lo dije aquí, a pesar de sus errores, a pesar de lo que sea, es conocida por Tertuliano, creo, ¿no? Como la prostituta santa, en el sentido de que a pesar de tantos pecados que han cometido muchos miembros de la iglesia, como vemos ahora, ¿no?
con esto del tema, porque no se puede ocultar, porque ya sabes, son temas que salen en las noticias, que salen, eh, que algunos sacerdotes han abusado de niños, o, o temas que algunos, por ejemplo, bueno, lo que siempre se ve, católicos que supuestamente son practicantes, pero que se han divorciado de sus mujeres o que otros pecados escandalosos. Pero a pesar de todo, la iglesia sigue siendo santa, pero no porque los que lo conforman seamos santos, porque somos todos pecadores. Hasta el justo comete 7 pecados al día, dirá el libro del Antiguo Testamento, los proverbios, ya, pero es santa porque el fundador es santo, porque Jesucristo es santo, porque Él con su sangre ha limpiado a su iglesia, ha comprado a su iglesia, nos ha comprado, ¿no? Con su preciosa sangre, y gracias a su sangre es que nosotros podemos llegar a ser santos, ya nos podemos limpiar de nuestros pecados. Entonces, por eso la iglesia es santa, porque en su esencia el que lo creó, el fundador, Jesucristo es santo, y nosotros somos santos, pero no por nuestras acciones, sino por contagio, por participación, ¿ya? Entonces, es Jesucristo que purifica a su iglesia, que la santifica, dando la vida, ¿no? Por todos nosotros. Entonces, eso, a pesar de todo, pero no se cuenta todo lo bueno que ha hecho la Iglesia Católica durante todo lo que es la historia, ¿no? Como por ejemplo la fundación de monasterios, que por mucho tiempo fueron, por decir así, como el depósito de la fe, de la cultura, ya donde se impartió, se escribían libros antes de que exista la imprenta, ¿no? No existían los libros donde se escribían libros, donde se enseñaban no solamente temas religiosos, sino temas sobre la agricultura, sobre tantos temas, ¿no? Entonces, no se habla tampoco se habla de que fueron también los católicos los que empezamos el tema de las universidades, de los colegios, de la enseñanza, ¿no? A partir aquí en Latinoamérica. O sea, esa es la pregunta, ¿por qué hay tantos colegios con nombres de santos? Eso lo debemos ya a que muchos religiosos fundaron colegios católicos, universidades católicas. Entonces, la Iglesia Católica también fue la responsable, ¿no? De impartir educación, enseñanza a los pueblos. Entonces, como principio fundamental de la educación católica es el tema también de fomentar la libertad de los pueblos, la libertad de los hombres. El hombre es libre, ya, mientras más conocimiento tenga, el hombre es más libre, ¿no? Mientras más oportunidades tenga, el hombre es más libre, ya. Entonces, el tema de la educación para que el hombre encuentre encuentre la libertad, ya. Entonces, vemos pero ¿cuál realmente es la libertad perfecta, la libertad real? Jesucristo lo dirá cuando conversa con los fariseos, cuando conversa con los judíos. Ya, el que comete pecado es esclavo del pecado. Y dirá, podemos entender, no por lógica. Entonces es verdaderamente libre el que no tiene pecados, el que no comete pecados. Entonces viene esa libertad espiritual. Jesucristo cuando nos perdona los pecados, somos libres, ¿no? Completamente libres. Ya dirá él mismo, dirá, no, eh, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿no? O sea, no es como que vamos ahí arrastrándonos, sobreviviendo el día a día. No quiere que tengamos vida, pero en abundancia, o sea, realmente vivir una vida en plenitud, una vida que realmente uno diga, vale la pena vivir. Y Jesucristo quiere eso, quiere eso. Entonces, ¿cómo empieza nuestra nueva vida? Es realmente a través del perdón de Dios. Entonces, la verdadera libertad es esa, es libertad de saber que somos perdonados por Dios, amados por Dios. Y ese es uno de los principios también de la educación, ¿no? Que el joven busque ser libre y pueda decir, por fin, ser lo que es la verdadera libertad. San Pablo lo dirá, la verdadera libertad de los hijos de Dios, la gloriosa libertad de los hijos de Dios, dirá San Pablo, ya en una de sus cartas. Entonces,
el tema de la libertad, el tema del servicio, que es importante, ¿no? San Agustín dirá, ama y haz lo que quieras. O sea, a veces no entendemos esta frase y decimos, bueno, si amo y puedo hacer lo que quiera, entonces, como dice, como ¿qué quiere decir eso? Que puedo que vivir una vida desordenada. Pues no, porque si uno ama, realmente no puede vivir una vida desordenada, porque como dirá Jesús, ¿no? ¿Cuáles son los dos primeros mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo, amar a tu prójimo como como a ti mismo, ¿no? Entonces, si yo amo a Dios, no puedo yo eh, cometer un pecado, ¿no? No puedo yo como lastimar a Dios. Entonces, en el sentido de que, si, como dirá Jesús, si verdaderamente me amas, cumplirás mis mandamientos, nos dirá Jesús. Y asimismo, si yo amo, no puedo ofender a mi hermano, no lo puedo lastimar a mi hermano, no puedo golpear a mi hermano, no puedo insultar a mi hermano, no puedo matar a mi hermano. Entonces, por eso San Agustín dirá, ama y haz lo que quieras, ¿no? Porque ahí está la libertad del hombre. Si cualquier cosa que voy a decidir, si es por amor, entonces hazlo, ¿no? Más bien, Agustín dirá eso, ¿no? Si es por amor, vamos, adelante, hazlo. Ama y haz lo que quieras, ¿ya? Entonces, el amor tiene que ser la base de todo lo que nosotros hagamos, ¿no? En todas nuestras elecciones, ¿ya? Y en tema de la caridad, que el amor es caridad, caridad y amor es un sinónimo, ¿no? El tema de la caridad tiene que ser el pilar fundamental, es el pilar fundamental de la doctrina social de la iglesia, al igual que es una de las virtudes teologales más importantes, ¿no? Dirá San Pablo, ¿no? Que nosotros tenemos la esperanza, la fe y la caridad, pero la más importante de las tres es la caridad, dirá San Pablo, ¿no? Entonces, el tema del servicio, ¿no? Si uno te da educación, si uno recibe educación, es para hacerlo en un sentido de obra, ¿no? Todo lo que uno estudia, todo lo que uno aprende es para servir mejor a las sociedades, a las instituciones y al ser humano, ¿no? Porque tenemos como el centro de todo esto es el ser humano, es el hombre, ¿no? Que es el que tiene dignidad, que está creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el tema de la caridad, el tema del servicio y sobre todo el tema de fomentar que el joven conozca a Jesucristo. Ese es el ideal principal de la educación católica, educación cristiana, que el joven conozca a Cristo, pero no como que lo conozca en un sentido como que diga, bueno, yo voy a la iglesia los domingos, ya escucho misa, ya sí sé que existe un Dios, ya porque estaba yo hablando con una amiga, sí por Zoom, porque ya casi no se puede hablar, ya, y ella me decía, bueno, es que yo iba a la iglesia, yo iba, pero yo iba como para hablar con mis amigos, algunos van a la iglesia para vacilar, para estar con chicas, otros para conversar, otros porque les cae bien una persona, les cae bien el párroco, ya. Pero realmente yo no conocía a Cristo. Incluso dice que una persona que para ella es profeta, eso es otro tema, profeta, dice que se le acercó y le dijo, usted, usted sabe quién es Dios, pero usted no conoce realmente a Jesucristo. O sea, usted viene a la iglesia, pero usted no conoce realmente a Jesucristo. Entonces, ese es como un tema, ¿no? Tratar de que el joven conozca a Cristo, tratar de que el joven realmente conozca quién es Jesucristo, qué ha hecho Jesucristo por él, cuánto nos ama Dios, cuáles son los propósitos de Dios en nuestra vida, ¿no? Entonces, ese conocimiento de Jesús es lo más importante, ¿no? Y eso se tiene que trabajar en las parroquias, ¿ya? Porque a veces en las casas hay mucha falencia, ¿ya? O en los colegios no se enseña realmente quién es Jesucristo, ¿no? Entonces, desde las parroquias locales, desde los centros de espiritualidad, desde las instituciones católicas o escuelas bíblicas, tiene que
enseñar al joven, al enseñarles el verdadero Dios, ¿ya? Ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, ¿ya? Y que son en esos lugares donde el joven tiene que aprender a amar a Jesús, aprender a amar a Dios. Porque uno no le puede decir a un joven, eh, tienes que ayunar, comprométete con algo, ven a la catequesis, levántate a las 6 de la mañana a rezar el rosario, porque nada de eso sirve si realmente el joven no conoce a Dios, y si no lo conoce, no lo puede amar. Y si no hay amor, entonces el joven no va a sentir ese impulso de sacrificarse, porque si uno se casa y acepta vivir con una persona y acepta compartir eh, bienes, dinero, tiempo con una persona, es porque realmente está enamorado. Si no estuviera enamorado, una persona sería insoportable compartir con la otra, ¿no? Sería insoportable mm, compartir bienes, darle dinero a la otra persona, darle tiempo, pasar una tarde, pasar un día entero, ¿no? Y toda una vida con esa persona. Entonces, si uno no estuviera enamorado, no sería capaz de soportar, ¿no? El convivir con una persona. Entonces, asimismo, si uno no está enamorado de Dios, es imposible hacer tantos sacrificios, ¿no? En el sentido de levantarse a un rosario de la aurora a las 6 de la mañana, o ir a misa en la mañana, o, o que, yo qué sé, leer la Biblia todos los días, formarse, tomar compromisos serios, tratar de confesarse, vivir la pureza, llegar virgen al matrimonio, todos esos temas, eh, tener hijos, porque a veces ahora, hoy por hoy está de moda que se juntan las personas y bueno, se juntan y se compran un perrito, o sea, la idea ya de tener hijos ya es una idea que a veces ya es impensable. Entonces ya el hecho de tener uno, dos hijos, tres hijos, ya es algo como que las personas no lo quieren hacer, o sea, ya, entonces el ir a misa, el formarse, entonces todo eso, pero si las personas no conocen el amor de Dios, no conocen quién es Dios, es imposible que se le exija a las personas compromisos. Entonces, no es como algo de que deben hacer así como obligadamente, ¿no? Sino que uno mismo, por amor, toma esos compromisos, uno mismo por amor, como que se esfuerza, ¿no? A vivir cada día mejor. Entonces, y para que nazca ese amor, el joven tiene que conocer a Cristo, conocer la hermosura del Evangelio, ¿no? La hermosura de la vida cristiana, lo bello que es vivir la pureza, la castidad, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que diga la sociedad, ¿no? Entonces, se trata de darles esa educación católica a todos los jóvenes, ¿no? Que los jóvenes como entiendan esos principios